El subcomisario Gerardo Sanzana, jefe de la División Ciberdelito Económico de la Policía de Neuquén. Esta semana comenzó lo que se conoce como Hot Sale, la semana de ofertas. ¿Aumenta el trabajo cuando pasa este tipo de cosas, subcomisario? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, lamentablemente se incrementan las denuncias. Bueno, gente que por ahí también hace consultas respecto a este tipo de eventos. Y bueno, la idea es de nosotros desde policía alertar a la comunidad para que no caigan en este tipo de estafas. Eh, la expresión el cuento del tío no hace referencia a una sola modalidad, sino una modalidad que se va eh, actualizando con el correr del tiempo, ¿no? Claro, exactamente, va mutando. Va mutando. Eh, Eso obliga también a mutar, cambiar, ayornarse a esas nuevas modalidades de estafa. Sí, nosotros por ahí lo que tenemos que actualizar también las tareas investigativas para poder dar con las personas que están detrás de este ardil, ¿no? A veces ellos, o sea, los ciberdelincuentes, van empleando métodos nuevos de delincuencia y bueno, justamente de policía uno tiene que ir más o menos acoplándose a las nuevas tecnologías o los ardiles que ellos, bueno, implementan para captar la atención de la ciudadanía. ¿Cuánto hace que está en este tema de delitos económicos? Y yo, 4 años, Ajá. 4 años. ¿Qué ha sido lo que más le sorprendió en este tiempo? Como ardid, como engaño. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Ese grado de, voy a decir un término que parece positivo, pero claro, positivo sería si se hubiese dedicado a fines loables, ¿no? Pero el grado de creatividad que ponen los estafadores para perpetrar sus maniobras. Sí, nosotros hace 2 años atrás tuvimos un hecho particular donde una persona, un ciudadano que era de la provincia de Entre Ríos, concretó varias maniobras estafatorias en esta capital, ¿no? Lo que hacía este ciudadano era trasladarse a diferentes puntos del país, llegó acá a Neuquén y bueno, clonó tarjetas, diferentes tarjetas de diferentes personas y con esa clonación comenzó a hacerse presente en diferentes cajeros de esta capital y bueno, extraer dinero, ¿no? de los ATM, o sea, de los cajeros Sí, sí. automáticos. Nosotros a raíz de esa situación comenzamos una investigación para establecer principalmente la geolocalización de esta persona, rastreando principalmente las tarjetas que iba utilizando, iba empleando y se fue distribuyendo él, o sea, viajando a diferentes puntos del país hasta que llegó hasta Comodoro Rivadavia, ¿sí? Cuando llegó a Comodoro de Rivadavia nos alertaron a nosotros desde la Reglin que estaba operando con una de las tarjetas. Inmediatamente nosotros pedimos colaboración a la fuerza de esa provincia y logramos, bueno, capturarlo, ¿no? Apresarlo. Y a raíz de ese hecho en particular, bueno, hoy en día está cumpliendo una condena de 6 años. Está. Em, ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que este tipo de conductas puedan ser prevenibles? Porque uno observa, escucha lo que acaba de decir y está el hecho consumado, está la estafa consumada. Ujú. Y habrá una sanción o una sentencia condenatoria en función de ese proceder ilegal. Ahora, me imagino que la tarea preventiva es mucho más exigente para las fuerzas de seguridad. ¿Cómo lo plantean ese trabajo preventivo, Sanzana? Si nosotros por ahí advertimos, o sea, nos anticipamos a este tipo de maniobras, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que ocurre ahora con esto, lo que es el hot sale, y bueno, lanzamos campañas preventivas para que la comunidad entienda de cuáles son los mecanismos de cautela para no ser víctimas, ¿no? No tan solo por intermedio por ahí de las entrevistas que damos de las emisoras locales, sino también por intermedio de policía dentro de nuestra página policial. Ujú. Tengo la presunción, corríjame si me equivoco, tengo la presunción de que aún con alto grado de información, son tan hábiles los estafadores que aún con personas que están informadas, logran timarlos igual. Sí, lamentablemente hemos tenido, bueno, diferentes víctimas, ¿sí? No tan solo adultos mayores, por ahí jóvenes, ¿sí? Y uno piensa que por ahí como ellos manejan, o sea, tienen más conocimiento de lo que es la tecnología propia, ¿no? Son difíciles de caer en este tipo de engaño, pero no. Tenemos hasta incluso jóvenes que han sido estafados por los ciberdelincuentes. ¿No? Le iba a preguntar casualmente quiénes son los más perjudicados con este tipo de maniobras. Y nosotros en lo que es el rango etario, principalmente la mayoría de los casos oscilan entre los 25 y 40 años, ¿sí? Puntualmente casos de adultos mayores solamente cuando se genera este tipo de hecho que usted mencionó, Ujú. el cuento del tío, donde son por ahí los adultos mayores los más vulnerables, ¿no?
donde bueno, los estafadores se comunican a sus líneas telefónicas haciéndose pasar por familiares y bueno, ellos en la desesperación, el argumento que pone en marcha el delincuente entran en el engaño. Ujú. ¿Se terminaron los secuestros virtuales? ¿Se acuerda que estuvo en una época muy de moda el tema de los secuestros virtuales, que pedían rescate para liberar a alguien en particular que nunca había sido secuestrado? El año pasado nosotros tuvimos un caso en particular, ¿sí? Que se originó desde el ámbito de la provincia de Río Negro y los afectados fueron acá de esta ciudad capital. Bueno, se logró determinar quién eran los que estaban detrás de toda esta maniobra, se hizo allanamiento y se logró, bueno, poner a la luz de la justicia los responsables. Ujú. ¿Qué es lo que miran con más atención desde la policía como posibles focos en donde se reproducen estas maniobras delictivas, Sanzana? Nosotros lo que por ahí hemos visto y que se está incrementando es la exploración en las diferentes redes sociales, ¿sí? Ajá. En Face o Instagram, donde, a ver, los ciberdelincuentes o los estafadores duplican de alguna manera las páginas oficiales y, bueno, captan la atención de la ciudadanía y finalmente, bueno, terminan siendo víctimas de ellos, ¿no? Ujú. La, mm, el pedido de dinero a través de, primero el robo de identidad en WhatsApp y después el pedido de dinero a los contactos, ¿sigue estando presente como modalidad de estafa o menguó ya esa No, forma? continúa todavía. Lamentablemente hemos tenido incidentes con lo que es el hackeo del WhatsApp y donde, bueno, una vez que clonan esta aplicación, se hacen pasar por familiares y piden, bueno, dinero a diferentes personas que están dentro del núcleo familiar, ¿no? Es tanto el convencimiento que tienen, cómo analizan todo el patrón familiar y, bueno, se hacen pasar por ellos y terminan haciendo a veces cuantiosas transferencias de dinero. Ujú. ¿Qué pasa cuando ese tipo de estafas provienen desde otras jurisdicciones, comisario? Nosotros de nuestro departamento iniciamos una investigación propia. Nosotros nos ajustamos mucho a lo que determina la justicia, ¿sí? En ocasiones ellos se han declarado incompetentes porque la maniobra proviene de otra provincia y bueno, nosotros iniciamos la investigación previa y todo lo que se analiza, todo lo que se hace, se lo entrega a la fiscalía y bueno, la fiscalía es la que luego determina cómo proseguir, ¿no? Ujú. ¿Cómo determinan cuando un procedimiento ha sido exitoso o no, comisario? Y una vez que la persona ya está bajo nuestra órbita, ¿no? Ya la tenemos identificada y la tenemos, bueno, justamente sujeta al proceso por parte de la justicia. Mm. Hay una fórmula que aparece muy conocida, sobre todo en los periodistas que se dedican a ser policiales, ¿no? Ujú, Cuando te dicen determinada persona con antecedentes o con prontuario. ujú. Los estafadores que utilizan estas nuevas formas de tecnología, digamos, para cometer sus delitos, eh, ¿estamos hablando de un núcleo más o menos estable de gente que va replicando este tipo de acciones o se van sumando nuevos estafadores permanentemente? Nosotros dentro de las personas que hemos identificado en diferentes maniobras, bueno, se replica, o sea, han cometido otros hechos similares, no tan solo por estafa, sino que delitos contra la propiedad, y de alguna manera van apareciendo nuevas personas que se están dedicando a esto, y bueno, a ver, ¿cómo le puedo decir? El tema también está por el tema de las cárceles, ¿sí? Donde hay personas que ingresan a estas unidades carcelarias y muchas veces son entrenados por los mismos internos, ¿sí? Una vez que salen de las unidades carcelarias o están dentro de estas unidades, bueno, salen experimentados y bueno, empiezan a concretar por primera vez maniobras. Ujú. Eh, ¿qué volumen de las acciones que lleva adelante la policía corresponden a este tipo de delitos, delitos económicos o ciberestafas? Mire, nosotros el año pasado tuvimos una estimación de 200 casos, estimativamente, que provenían muchas veces de las unidades carcelarias. Ujú. ¿De Neuquén o de los distintos lugares del país? No, de distintos lugares del país, justamente, bueno, el año pasado, volviendo nuevamente al tema, logramos desbaratar una banda que estaba operando desde la cárcel de Roca, justamente haciendo alusión a lo que yo le mencioné, donde se pudo identificar a una persona que de alguna manera entrenaba al resto de los internos, ¿sí? Para cometer este tipo de estafas. Caramba, porque eso pone en jaque también el sistema carcelario, ¿no? El sistema penitenciario, ¿no? La reinserción, lejos de cumplir con su objetivo, lo que está haciendo en todo caso el sistema carcelario es la reproducción de... Claro, cada unidad carcelaria debería tener sistemas más estrictos de control, ¿no? En cuanto a sus internos, pero bueno, lamentablemente es otro ámbito, es otra provincia y
Cada unidad carcelaria tiene su propio sistema de seguridad. ¿Qué recomienda hoy en estos 3 días, comenzó el lunes, ¿no? De semana de ofertas, lo que se conoce como hot sale? Sí, la recomendación que le damos a la ciudadanía en general es bueno que ingrese directamente a la página oficial de HotSave, ¿sí? Y hay ciberdelincuentes que hoy en día están duplicando ese tipo de sitios y la idea es que ingresen a la página oficial y no cliquen en la web en cualquier sitio para que no de alguna manera no le saquen los datos, ¿sí? Las credenciales o los datos que hacen para que después, bueno, puedan cometer hechos. Entiendo. Em, esta, esta modalidad delictiva, ¿usted advierte que va increciendo, digamos, va en crecimiento o solamente se va renovando con el pasar del tiempo? Mire, con el auge de la nueva tecnología, principalmente con lo que es inteligencia artificial, estamos teniendo nosotros un incremento bastante elevado en lo que son estafas virtuales, ¿sí? Se va, de alguna manera, como yo le mencioné en primera instancia, va mutando esto y la utilización de la inteligencia artificial de alguna manera facilita a que se cometan estafas virtuales. Ujú. Em, me hablaba del perfil de las personas estafadas, ¿no? De las personas que caen en este tipo de acciones. Quien cayó una vez se vacuna para toda la vida, digamos, se obtura para cualquier tipo de hechos de estas características, ¿o No, no? mire, a ver, nosotros dentro de la estadística incluso nos hemos topado bueno, la novedad que hay personas que han caído más de una vez en este tipo de situación, ¿sí? Nosotros, a ver, apelamos a que la sociedad entienda, que vaya, bueno, recapacite ante cualquier, a ver, compra o gestión digital, de no ser tan, a ver, permisible y de brindar datos o ingresar a cualquier página que no es recomendable, ¿no? Ujú. ¿Cómo se hace para revertir esa suerte de, iba a decir voracidad económica, no sé si ese es el término, o ambición en todo caso, porque en gran medida parte de las estafas vienen cuando ofrecen algo que está a un precio extremadamente tentador, que no admite comparación, digamos, con los valores reales de mercado. Mm. Y esa es la puerta de entrada en muchos casos a una posible estafa. ¿Cómo se hace para revertir ese tipo de cosas, comisario? Evitar la inmediatez, o sea, el apresuramiento de querer obtener ese producto a toda costa y comenzar a navegar en sitios que no son oficiales, ¿sí? Esa es una de las medidas preventivas mayormente que hemos hoy mencionado, esto desde que arrancó este hot sale, para que bueno, no hayan potenciales víctimas. Eh, es difícil, digamos, fijar esa observación, ¿no? Los sitios seguros. Muy poca gente advierte en la denominación de la web o del sitio web la presencia de la letra S que habla de sitio seguro, Claro, ese es un ¿no? mecanismo de seguridad que hoy en día la web tiene para que, bueno, el usuario se dé cuenta de qué sitio está visitando, ¿no? El candadito verde, ¿sí? Sí, La S que significa seguridad. Y bueno, son cuestiones que por ahí tiene que la sociedad ya implementar para poder acceder a sitios legítimos. entiendo que sí, entiendo que sí. ¿En la policía también hay víctimas de estafas? Dentro de la fuerza, Sí, sí, hemos tenido, bueno, compañeros, colegas que han caído en estafas y bueno, uno piensa a policía cómo le va a tocar esto, ¿no? Pero lamentablemente hemos tenido compañeros que han sido atacados por los ciberdelincuentes. ujú. Eh, Cuando hay un intento de estafa, puede pasar varias cosas, ¿no? Que a uno lo intenten estafar y, y no entre en ese juego, Ujú. o que sí ingrese en ese juego. Si, que no es un juego, perdón, delito. Eh, si por alguna razón uno aparece como víctima, bueno, procederá de la forma que considere más atinada, la denuncia policial Ujú. o la denuncia judicial. Ahora, cuando hay un intento y uno advierte que es un intento, y al advertirlo, listo, descarta esa posibilidad. ¿Hay alguna forma, alguna alternativa, alguna manera de denunciar ese intento de estafa? Obviamente lo que tiene que hacer es denunciar porque muchas veces esa tentativa se concretó quizás eventualmente en otra persona, ¿no? Y por ahí se tienen patrones de investigación que hacen a entender que hay una sociedad, una asociación o una banda que está detrás de todo esto y este tipo de denuncia va incrementando por ahí a las pruebas que nos hacen nosotros para poder luego individualizarlos. Ujú.
¿Han tenido casos de así? ¿Han recibido ese tipo Sí, de denuncias por claro, intentos de por estafa? intentos también, aunque usted no lo crea, la ciudadanía se acerca a las comisarías, a las unidades policiales, incluso se ha acercado a nuestro departamento a denunciar intentos de estafas y bueno, nosotros hemos detectado que ese intento ya se originó en una persona X donde le generó un perjuicio económico, ¿no? O sea, todo se va sumando. Mm. ¿Las estafas son de poco valor, digamos, de montos más o menos discretos, o son de montos millonarios? ¿Cuántos ceros hay, digamos, cada vez que hay una estafa? Mire, la ciudadanía, aunque usted no lo crea, muchas veces se denuncia hasta por 15.000 pesos. Y hay denunciantes que han hecho denuncias por valores impresionantes. Yo, a ver, ¿qué le puedo decir? La última denuncia que tuvimos fueron de 60 millones de pesos, ¿sí? Por una estafa. Así que, bueno, es relativo el monto. ¿De qué se trató en ese caso? En este caso, bueno, tuvimos una empresa, ¿sí? Que fue afectada con compras online por la suma de 60 millones de pesos y bueno, justamente esa cuestión en particular hoy en día se está investigando. Ajá. O sea que no solamente por ahí, a ver, son montos bajos, sino que también hay montos elevados donde se realiza la denuncia. Y también es cierto que tratándose de una empresa, quizás haya tenido hasta su propia oficina de compras y contrataciones, digamos que no es una persona cualquiera, sino que es un departamento que está habilitado como para conducir ese tipo de operaciones, ¿no? Claro, exactamente. En este tipo de situación que yo le estoy mencionando, las compras se realizaron de manera virtual, ¿sí? O sea, no hay una persona detrás, sino que todo se genera virtualmente, ¿sí? Y después justamente se detecta que esa compra ha sido fraudulenta. Y ahí, bueno, justamente iniciamos nosotros la investigación. ¿Cada cuántas horas reciben una denuncia por estafa virtual? Nosotros habitualmente por día estamos recibiendo entre 10 y 15 denuncias. No solamente abarcamos el ámbito de acá de Capital, sino que recibimos denuncias del norte neuquino, del centro y del sur. Entre 10 y 15 denuncias por día. O Exactamente, sea, cada 2 horas hay una denuncia. exactamente. Eh, ¿qué caudal de esas denuncias llegan a buen puerto? Quiero decir, se esclarecen, Y mucho tiene que ver, quizás, eventualmente, como yo le mencioné en primera instancia, de dónde proviene la maniobra, ¿sí? Si la maniobra es local o, sin ir más lejos, quizás de la vecina provincia o alrededores, se inicia una investigación propia. Ahora, muchas veces lo que hace la justicia o la fiscalía se declara incompetente cuando la maniobra proviene de afuera, ¿sí? Nosotros por ahí estamos limitados a investigar por este tipo de situación. Ujú. Eh, claro, se puede declarar incompetente si proviene de otra provincia porque tiene que remitir esa otra provincia, digamos, las Exactamente. actuaciones judiciales, ¿no? ¿Les ha tocado también maniobras internacionales, no? No, por ahora no, no, no. Solamente hemos detectado hechos puntualmente que han provenido quizás, a ver, sin ir más lejos, de Buenos Aires, de Córdoba, de Entre Ríos, pero internacionalmente no. ¿Cuáles son los lugares de donde más advierten ustedes que hay intentos o estafas que se concretan? De Córdoba. De Córdoba la mayoría de las maniobras estafatorias provienen de esa capital. ¿Por qué? Y porque por ahí debe ser quizás Neuquén el punto más vulnerable, ¿sí? En cuanto a lo que hemos detectado nosotros para poder concretar estas maniobras, ¿no? Ujú. ¿Intercambian con policías de otras provincias y con la de Córdoba particularmente respecto a este tipo de cosas? Sí, nosotros tenemos un contacto fluido con las fuerzas de otras provincias. Justamente la semana pasada se concretaron unas diligencias de allanamientos, hechos puntuales que ocurrieron en La Pampa, ¿sí? Donde La Pampa nos pidió colaboración a nosotros y bueno, justamente por ese hecho, que fue un cuento del tío, hoy en día hay una persona que está detenida y está, bueno, bajo la lupa de la justicia de esa provincia. Ujú. Una última consideración para la gente que vaya a comprar y aprovechando las ofertas del hot sale. Bueno, como lo mencioné, que no se apresuren, que chequeen bien las páginas, los sitios, ¿sí? Y que no tomen determinaciones abruptas, ¿sí? Otra cosa que yo puntualizo y lo he dicho varias veces es las llamadas telefónicas, que no atiendan cualquier llamada, principalmente cuando provienen estas llamadas de números desconocidos o de características que son de otras provincias. Ok. Subcomisario Sanzana, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de darnos estos minutos de su tiempo. No, por favor, muchas gracias a usted. Hablábamos con el subcomisario Gerardo Sanzana, jefe de la División Ciberdelito Económico de la Policía de Neuquén, porque esta semana comenzó una nueva semana de ofertas, lo que se conoce como el Hot Sale 2026, y con él hablamos respecto de cuáles son las formas seguras para poder comprar, para poder adquirir todo aquello que esté hoy ofreciéndose
sobre todo en las redes sociales, ¿no? Y a muy buenos precios. Verificar que el sitio web sea el sitio oficial, comparar los precios antes de comprar, sospechar cuando hay algún tipo de oferta que resulta inverosímil, no hacer compras conectados a redes Wi-Fi públicas, porque este también es una forma también de sustracción de identidad, y revisar los métodos de pago y también las condiciones en las que se pacta finalmente la compra de ese producto o de servicio. Con él, ya sobre el cierre de Panorama, antes habíamos hablado de la cuestión universitaria. Digo esto porque las universidades están pasando por un momento de inflexión en donde venimos de semanas de acciones de protesta por parte de los sindicatos docentes y no docentes, marcha federal y un reclamo para qué y para que las universidades tengan más presupuesto para poder funcionar, no solamente para el pago de los sueldos. Con esto cerramos nuestra edición de hoy de Panorama de esta semana. Nos volvemos a encontrar en 7 días, como siempre, en Canal de Noticias 24/7. Muchas gracias. Letras Pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. De a poco, el cholo. Cuando hay sentimientos no hay mucho que pensar, lo siento tanto que no puedo expresarlo. Mi amor por esto nunca perdió el encanto, nos amamos tanto que llegamos a odiarnos. Estamos contaminados de morbo y engaño, prefieren taparse los ojos y no ver la verdad a su lado. A pesar de esa intuición a priori que no es real ni subjetiva, pero que sirve para sintetizar los juicios de nuestra experiencia, el tiempo es la imagen móvil de la eternidad inmóvil. Y de los eternos minutos de nuestra existencia, a no poderlo llenarlo con nada, esa ausencia de ciertos afectos, sentimos el pasado como perdido. En ese algo, diseño de una vida convertida en contrarios, sin precariedad, a salvo de toda contingencia, como si la idea de aquellos afectos y amores o lo que sea estuviera vagamente inscripto en el fondo del alma. El tiempo, ese receptáculo vacío donde se ponen cosas, eventos, pasiones, donde la nostalgia diseña y la esperanza propone, y entre ellas el abismo de las ausencias, de las caídas de los apegos, donde descubrimos que aquel amor fue hecho con el vapor de los suspiros. De a poco, el cholo.